Buenos días, soy Francisco Velázquez, soy el secretario general del CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es un organismo internacional al que pertenece España y otros 22 países, todos los de habla española y portuguesa de América, así como España, Portugal, Andorra y recientemente se ha incluido Angola en el continente africano. Soy también licenciado en Ciencias Políticas y Económicas en la sección de Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y técnico de Administración Civil del Estado, es decir, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado de España. Pero lo que más orgulloso me siento es que soy nacido en Castiblanco de los Arroyos, provincia de Sevilla. Por tanto, para mí es una gran satisfacción estar con ustedes y compartir estos momentos de reflexión sobre la administración pública tras el COVID-19, que tantos problemas nos ha dado a nosotros. De manera que espero que pasen un rato agradable y les ayude a reflexionar sobre las circunstancias que estamos viviendo. Me voy a ayudar de unas transparencias para que ustedes tengan unos momentos más agradables ahora por la mañana y más relajados. Vamos a hablar de los nuevos retos de las administraciones iberoamericanas, de manera que yo me referiré con muchísima frecuencia al continente americano. Y creo que eso es lo que la dirección, Juan Carlos González del IAP, pues me ha encomendado, que de alguna manera le dé una visión de lo que ocurre en el continente americano para que también los funcionarios andaluces tengan una cierta idea de su relación histórica con América Latina, que tiene incluso en la lengua, eso nos lo explicó un día el director de la Real Academia Española, en la lengua los culpables de que en América no exista la Z, el sonido Z, no son más que los andaluces, porque fueron los componentes de los barcos, los marineros, las personas que llegaban a América y que hablaban, pues como se habla en Andalucía, donde la Z, como ustedes saben, se utiliza poco. Bien, les voy a hablar en consecuencia, de los problemas, de las reflexiones y del futuro que entiendo yo que nos puede llegar después del COVID-19. Y voy a empezar con una frase de un jerezano ilustre, que es José Manuel Caballero Bonal, un gran poeta, nacido en Jerez de la Frontera y del que todos nosotros hemos disfrutado su poesía. Dice él recientemente, como diría un trágico griego, un dios abyecto intenta usurparnos el futuro. Esta es un poco la definición de la situación que tenemos. Hemos tenido problemas, tenemos problemas todavía, menos quizás en este momento en el continente europeo, mucho más agudamente lo están viviendo en el continente americano en estos momentos, pero el asunto está en que no sabemos cuál es el futuro, en que no tenemos certeza en que la nueva normalidad llegue y cuándo llega y de qué manera llega. Y sobre todas estas cuestiones y su relación con la administración pública es de lo que yo le voy a hablar. En primer lugar, les voy a hablar de la debilidad del Estado en América Latina, esencialmente. Enfoquen todas estas mis afirmaciones, algunas de ellas referentes, por supuesto, a España y a sus comunidades autónomas, pero en la mayoría de los casos referentes a América Latina, a Iberoamérica. Bueno, la primera idea de la debilidad del Estado es que durante todo este tiempo de la pandemia los gobernantes no sabían qué hacer. No sabían qué hacer porque no había habido precedentes en relación con una pandemia de esta naturaleza, porque ya saben ustedes que el precedente en la administración pública es determinante, pero en todo caso no sabían más que
apoyarse donde podían, es decir, en los funcionarios públicos, especialmente médicos y científicos, pero también funcionarios públicos de menor nivel, de lo que se llaman los servicios esenciales, que son los que han mantenido precisamente el funcionamiento del Estado y de las administraciones públicas y, si me apuran, de la sociedad entera. ¿Por qué no sabían qué hacer? Pues porque obviamente era una cosa nueva, es decir, una enfermedad de una dimensión de estas características que se extiende por todos los lugares y que además no se conoce aún siquiera la vacuna o los remedios más importantes que esperamos todos que lleguen pronto. En consecuencia, muchas veces han dado palos de ciego. Dicen los gobiernos de España, de Portugal, de Italia. No, todos los gobiernos, como ustedes saben y siguen diariamente, pues las posibilidades o las actuaciones en relación con los gobiernos han sido distintas y algunos que creían que iban a triunfar mediante unos sistemas de confinamiento o de no confinamiento, pues luego han tenido que echarse atrás y utilizar de nuevo otro tipo de actuaciones. Es el caso, por ejemplo, de Suecia o el caso en algunos lugares de Alemania o incluso de la propia Corea, que se manifiesta mundialmente como uno de los lugares donde mayor éxito ha tenido la lucha contra el coronavirus. La segunda cuestión que tiene que ver con esta debilidad del Estado que llamamos es la llamada escasa profesionalización que existe en América Latina, especialmente en relación con el servicio público. Hay una función pública no permanente, los métodos de selección de las personas que pasan a trabajar en la administración pública son excesivamente clientelistas y en consecuencia el mérito y la capacidad es muy escaso. ¿Quiere decir esto que no hay funcionarios públicos seleccionados por mérito y capacidad? No, hay algunos, pero son muy pocos y generalmente están en actividades o en instituciones de el ámbito económico, el ámbito que ellos llaman de la Contraloría y algunos otros más. Pero en general, la mayoría de los funcionarios son funcionarios públicos seleccionados de forma clientelista o partidaria. Y también quizás como consecuencia de ello el Estado, o esta es una de las características del Estado, el Estado tiene insuficientes recursos humanos y materiales. Son pequeños. Los Estados son, comparativamente a los países de la OCDE y por supuesto comparativamente a los países de Europa, mucho más pequeños. Aquí les doy algunos datos. El gasto público en América Latina es del 31,2% del Producto Interno Bruto, que llaman ellos, Producto Interior Bruto, y en la OCDE la media es del 40,3%. La estructura logística, sanitaria, de investigación, incluso industrial, es muy reducida. El gasto de inversión es también 3 puntos menos que en la OCDE y, por tanto, hay una conclusión que podemos hacer, que es que el Estado no satisface la demanda ciudadana. Comparativamente con Europa, podemos decir que con todas las dificultades que nosotros hemos visto en España, hemos visto en todas y cada una de las comunidades autónomas y hemos visto en todos los países europeos, el Estado, sin embargo, ha aguantado con dificultad, parece, pero ha aguantado. No estamos nada seguros de que esta situación pueda ocurrir en América Latina, que en estos momentos, como ustedes conocen, es el momento de la pandemia que quizás estemos en el momento más álgido, el momento de mayor número de personas contagiadas y, en consecuencia, también mayor número de personas fallecidas. Y estamos viendo ya cómo hay fuertes dificultades de mantenimiento del sistema. Por supuesto, no solo del sistema sanitario, sino del propio sistema de cómo realizar los enterramientos o cómo realizar más adecuadamente la lucha contra la pandemia. En consecuencia,
tras esta descripción somera de lo que es la situación, os voy a hablar de los que yo creo que son los 4 retos más importantes que tenemos en Iberoamérica. El primero sería el fortalecimiento de las instituciones, el segundo, la mejora del funcionamiento de las administraciones, el tercero, recuperar la confianza de los ciudadanos y el cuarto, prepararnos para la cuarta revolución industrial. Incluso todos estos retos pueden aplicarse también a las administraciones públicas europeas, o incluso a la española, o a la portuguesa, o a la andorrana, pero en todo caso la vamos a referir más a América. El reto número 1, fortalecimiento de las instituciones. En primer lugar, hay que señalar que se necesitan más recursos financieros. Antes les he dado algún dato en relación con los países de América, su gasto en inversión, su gasto público en relación con el Producto Interno Bruto, y la conclusión es que son estados débiles, son pequeños, por tanto se necesitan más recursos financieros. Y segundo, se necesita una función pública profesional con neutralidad política en su desempeño. Estos son los 2 datos esenciales para fortalecer las instituciones. Porque luego, por supuesto que se crean instituciones, por supuesto que se crean incluso instituciones de nombres absolutamente atrayentes. De hecho, una de las características de estas administraciones iberoamericanas es su ductilidad. Fíjense que todas ellas son herederas de la Constitución de Cádiz de 1812 y se han caracterizado siempre porque son capaces de atraer cualquier tipo de institución e incorporarlas a su elenco constitucional, a su bloque constitucional. Lo incorporan de forma inmediata. Otra cuestión es si más tarde este tipo de instituciones desarrollan su actividad o se van poco a poco diluyendo, ¿no? Como un azucarillo, y más allá del nombre pomposo o de la sede que está situada en los mejores lugares de la capital, luego sus actividades son especialmente escasas, ¿no? Por tanto, tenemos que dotarlas de más recursos financieros y de una función pública profesional con neutralidad política en su desempeño. Y también señalar un planteamiento que va a dar desintonía, es decir, que va a suponer de alguna manera que los partidos políticos luchen entre sí, que es que, mire usted, una administración profesional a medio plazo exige menos recursos, utiliza más adecuadamente lo que son las actividades del Estado y, en consecuencia, no necesita tantos recursos públicos como muchas veces las administraciones tienen en América. Y por eso, en ocasiones, se habla de la dilapidación de recursos. Con una administración profesional, muy probablemente tendremos menos dilapidación de recursos. Al menos es lo que ocurre en los países más desarrollados y particularmente en Europa, en tanto en cuanto con unas instituciones sólidas somos capaces de controlar mucho más el gasto público. El reto número 1 también señala que las administraciones deben invertir. ¿Deben invertir en qué? En primer lugar, en capacitación o formación de los funcionarios. En segundo lugar, en recursos informáticos de las administraciones. Luego hablaremos de la cuarta revolución industrial, pero mientras hablamos de ella o no, también debemos saber que esto de la informática ha llegado para estar con nosotros durante mucho tiempo y que en consecuencia son instrumentos de realización de nuestras actividades absolutamente imprescindibles. Y fíjense que, por ejemplo, y esto es una llamada a una situación en la que estamos viviendo durante todos estos periodos, que se refieren a los recursos en los domicilios, por ejemplo, de los trabajadores.
públicos. No se puede tomar en consideración que los trabajadores públicos tienen que trabajar desde su domicilio con sus propios recursos, es decir, pagándose el wifi o wifi que dicen en América, o pagándose ellos las computadoras, los ordenadores. Yo creo que si vamos a hacer teletrabajo, los poderes públicos y las empresas tienen que pagar los recursos informáticos en los domicilios de las personas. Y aquí nos planteamos ya una de las preguntas esenciales. ¿Vamos a tener en el futuro más o menos gasto público? Fíjense que durante la pandemia hemos tenido, obviamente, más gasto público. Hemos tenido que gastar más en sanidad. Hemos tenido que gastar más en asistencia social. Hemos tenido que gastar más en salud pública, en servicios esenciales. En consecuencia, los poderes públicos, los estados han tenido que gastar más. A continuación, cuando termine esta pandemia, que esperemos que termine alguna vez, obviamente se va a plantear si con todo este gasto que hemos tenido y por consecuencia con el aumento de la deuda pública, vamos a ser capaces de pagarla o vamos a tener que reducir, vamos a tener que hacer ajustes. Bien, este será un debate que vamos a tener, que estamos teniendo ya, en el que yo me planteo y señalo que, bien, a lo mejor hay que hacer ajustes, pero desde luego no, como decimos ahí en azul, los servicios públicos deberán de ser variables de ajuste presupuestario. Y así lo señalan también otros muchos autores. Si lo que aprovechamos esta oportunidad no para fortalecer los estados, sino para reducir aún más su capacidad, el resultado será que la siguiente dificultad, la siguiente pandemia, nos dejará todavía más inanes, más humildes, menos protegidos contra las dificultades. Fíjense lo que dicen tres autores, en este caso españoles, Longo, Del Pino, Lapuente, que señalan, dice, los ajustes sin reformas empeoran la situación, en tanto que los ajustes con reforma, meramente aparentes o nominales, distraen del problema y no lo resuelven. Esto es una realidad. Muchas veces, recuerden ustedes, por ejemplo, en España, la crisis del 2010, 2008, 2009, 2010, en la que hubo que restringir incluso los salarios de los trabajadores, o la crisis que luego vino con los ajustes importantísimos durante los primeros años del gobierno de Mariano Rajoy. Las dificultades de carácter económico no deben ir hacia el debilitamiento de las instituciones, porque luego nos ocurre lo que nos ha ocurrido ahora, que no teníamos número suficiente de personas para hacer los test, que no teníamos infraestructura sanitaria o de salud pública, que en definitiva dejamos desprotegida a una parte muy importante de la población. Y si continuamos en este planteamiento, en el futuro, ¿quién nos está diciendo que no vamos a tener otras pandemias, otras dificultades, otras catástrofes? Es decir, este tipo de instituciones hay que fortalecerlas y no hay que aprovechar los ajustes para no hacer reformas o reformas meramente aparentes o nominales. Se señala, y esta es una idea que yo también comparto, es que a veces con esta crisis sanitaria, social, económica, que sea capaz de dar un giro de 180 grados y empecemos a hacer las cosas de una forma distinta, porque durante las últimas décadas hemos estado demasiado pendientes del pensamiento neoliberal en el sentido de la reducción del gasto público. El pensamiento neoliberal que nos señalaba siempre que eran demasiado grandes los estados, que el número de funcionarios era excesivo, que había que reducir, que había que replantear las cosas. Precisamente si algo hemos aprendido de esta pandemia es que la situación
de los estados, incluyendo de los más adelantados, no era suficientemente fuerte, suficientemente potente y fortalecida como para proteger adecuadamente a las personas. Por tanto, deberíamos dar un giro, como dice esta transparencia, de 180 grados, planteándonos, por supuesto, no la dilapidación de recursos en absoluto, pero sí fortalecer todas aquellas cuestiones que nos parecen esenciales para el mantenimiento de la vida democrática en los estados y para una vida razonablemente feliz por parte de los individuos. Stiglitz, premio Nobel de Economía, que todos ustedes conocen y que visitan con mucha frecuencia España y los países iberoamericanos, dice él por su parte, también en el mismo sentido: esperemos que se haya aprendido la lección y las consecuencias de un sector público insuficientemente financiado. Esta es la verdad. Si hubiéramos tenido un sector público más poderoso, como lo han sido en algunos países, el resultado ha sido mejor. Cuando los estados han sido más pequeños, más débiles, las dificultades han sido mayores. Y esto lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en los países americanos. En la medida en que estos estados más pequeños, más débiles, tienen dificultades incluso de enterramiento de las personas que fallecen por medio de esta pandemia. Y esto nos lleva a pensar una reflexión que espero que para ustedes sea interesante, que es: ¿cómo será esa burocracia del futuro? Esa burocracia del futuro va a ser una burocracia compleja, una burocracia que tendrá algoritmos, que tendrá normativas, y que esos algoritmos que se van a introducir en la resolución de los expedientes hay que vigilarlos para que sean neutrales, para que sean igualitarios, para que tengan equidad en relación con las personas, porque si no el resultado va a ser que evidentemente pueden derivarse las actuaciones hacia unos objetivos que no son precisamente aquellos que son de mayor interés para la justicia social y para todos los ciudadanos. Pasamos entonces al reto número 2. El reto número 2, el reto número 2 es la mejora del funcionamiento de las administraciones. La mejora del funcionamiento de las administraciones se conforma como una evidente necesidad. ¿Por qué? Pues porque hay una falta, como veremos también más adelante, hay una falta de confianza en las instituciones. Probablemente a veces por hechos de carácter objetivo, por falta de respuesta adecuada, pero a veces también porque estas instituciones han sido, como estamos señalando, demasiado débiles. ¿Cómo luchar contra ello? Pues, por ejemplo, pues con los 3 principios básicos del llamado gobierno abierto, que son la transparencia, la rendición de cuentas o el control, que llamamos habitualmente, y la participación de los ciudadanos en relación con los poderes públicos. Y en esto hay que llamar la atención a los funcionarios en el sentido de que no lo sabemos todo. Sabemos muchas cosas, tenemos muchos datos, tenemos la capacidad de relacionar unos datos con otros y plantear soluciones, pero también los ciudadanos tienen otras. Hay que escucharlos y hay que dejarles participar, y muchas veces ellos nos señalan cuáles son las mejores soluciones para algunas cuestiones. Culminar las políticas públicas emprendidas y no solo iniciarlas. Cuando estudiamos los países de América nos damos cuenta de que con mucha frecuencia ha habido decenas y decenas de obras públicas que han sido iniciadas y que no han sido terminadas. Y no han sido terminadas unas veces porque no había recursos, otras veces porque ha cambiado el periodo presidencial correspondiente. Un tren que se iba a terminar no se terminó. Un aeropuerto que se iba a terminar no se terminó. Y así sucesivamente. Entonces,
Para mejorar el funcionamiento de las instituciones hay que culminar las políticas emprendidas. Y para culminar las políticas emprendidas, muy probablemente lo que hay que hacer es convertirlas en políticas de Estado. Es decir, políticas en las que los partidos políticos están de acuerdo. No políticas en las que solo mi partido quiere llevarla a efecto, sino intentar que estas políticas sean apoyadas por todos, de manera tal que al final los ciudadanos se beneficien de ellas. Porque si no, de poco sirven los grandes programas electorales que luego no pueden cumplirse, o que luego sí se cumplen. El siguiente periodo presidencial es un periodo en el que no se hace caso a este proyecto o a esta realización que se llevó a cabo. Y por tanto, llegamos a un momento en el que podemos hablar de algunas lecciones, unas lecciones que les sirvan a ustedes de reflexión. La primera lección es que esta epidemia del coronavirus, del COVID o la COVID-19, demuestra que en la contratación pública las cosas se pueden hacer muy rápidamente y cumplir los requisitos esenciales. En las numerosas entrevistas que se han hecho a responsables de hospitales, a científicos, a médicos que llevan a cabo el proceso de curación, los que pueden curar, obviamente, de las personas atacadas por la pandemia, uno de los elementos que se han generado de forma continua es precisamente este. Es decir, el proceso de contratación administrativa que se utiliza en el ámbito burocrático tradicional es el mismo que se ha utilizado en los hospitales, excepto en esta situación, donde la urgencia ha hecho que las cosas se hicieran muchísimo más rápidamente, pero resulta que en general, más allá de algunos episodios de estafas, etcétera, que todos conocemos, y que, por cierto, han ocurrido en todas las comunidades autónomas y han ocurrido en todos los países del mundo, porque obviamente en situaciones de esta naturaleza siempre ocurren episodios constantes de personas que intentan aprovecharse de las dificultades del resto, la enseñanza más importante es que a lo mejor muchos de estos sistemas podían acelerarse habitualmente y no tener que estar esperando para la resolución de un contrato 3 meses, 6 meses, 9 meses incluso. ¿Por qué? A lo mejor son periodos que ya no se compadecen mucho con los propios periodos parlamentarios. Fíjense ustedes en España. Llevamos 3 años y no tenemos un presupuesto todavía, digamos, formal que nos permita hacer los proyectos que el gobierno actual quiere llevar a cabo. Y eso es una situación que muchas veces perdura. En consecuencia, los plazos deben ser también más pequeños, por supuesto con garantías, ¿no? Para que no se produzcan desfalcos o no se produzcan irregularidades. Pero en todo caso, también hay que hacer un esfuerzo en el sentido de que el seguimiento o el cumplimiento formal de determinadas coordenadas no tiene por qué ser el que utilicemos habitualmente. Segundo, y esto se desprende de lo anterior, se puede contratar a mayor velocidad, eliminando trámites innecesarios. Recordemos esto, por supuesto, con garantías, por supuesto, impidiendo que algunas personas se aprovechen de la situación, pero en todo caso, extremando las medidas para que tengamos una mayor celeridad y no haciendo plazos que en definitiva no garantizan absolutamente nada. Y por tanto se hace también necesaria una revitalización del sector público, como señalan algunos autores, acompañada de una reforma que lo desburocratice y despolitice, que lo despolitice desde luego y que lo desburocratice en algunas cuestiones, porque en algunas cuestiones quizás pedimos un número suficiente, un número excesivo, digamos, de trámites, de dificultades, de plazos, de documentos. Por ejemplo, llevamos muchos años en las administraciones públicas diciendo que no se deben pedir aquellos documentos que obren en poder de las administraciones, pero la realidad es muy otra.
¿Por qué? Porque están subdivididas en múltiples organismos las administraciones. Entonces, cuando un organismo no tiene estos datos que necesita para resolver una cuestión relativa a un funcionario, a una persona, a un ciudadano, pues bien, entonces le dice al ciudadano que le traiga la certificación, pero cuando el ciudadano le dice que la certificación la tiene el Estado, dice, bueno, si usted quiere yo se la pido, pero esto va a tardar mucho más tiempo. Tenemos que enlazar los sistemas informáticos de unos organismos y otros. El ciudadano no es culpable de que ustedes se subdividan, que la administración se subdivida en múltiples organismos. Por tanto, todas estas cuestiones tenemos que resolverlas y fíjense, están resueltas desde el punto de vista técnico, porque ustedes conocen perfectamente que en el ámbito fiscal la agencia tributaria, incluso las agencias fiscales de las comunidades autónomas, tienen acceso a la inmensa mayoría de los datos de los ciudadanos. Por tanto, si lo tenemos para algunas cuestiones, también lo podremos tener para otras. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo no puede ser otro, decimos aquí, que el mundo iberoamericano tenga una gestión pública eficaz, eficiente y democrática. Este es el sentido general de todo lo que estamos señalando. Y entonces, a partir de aquí, el planteamiento es, por ejemplo, otra lección que se desprende de esta crisis. Se debe mejorar la capacidad de las administraciones para gestionar la información sanitaria. Por transparencia, pero sobre todo porque disponer de datos ordenados, detallados y abiertos ayudará a combatir las epidemias. Esta idea, que está tomada de muchos responsables, es una idea esencial. Incluso nosotros, ninguno, nos imaginábamos que los poderes públicos tenían tan poca información en relación con este tipo de cuestiones sanitarias. Y nos hemos dado cuenta de que somos todos muy débiles y que, en consecuencia, una de las consecuencias, permítaseme la reiteración, tiene que ser exactamente esta. ¿Cómo vamos a realizar en el futuro unos supuestos y una fortaleza de las instituciones encargadas de la información sanitaria, de manera que conozcan mucho más de los ciudadanos y conozcan mucho más de las consecuencias de cuando aparece un virus determinado y de la relación que las personas y los ciudadanos pueden tener con las enfermedades, cómo curarlas y cómo, sobre todo, tener la información adecuada, porque en esta pandemia otra de las enseñanzas no es solo que tengamos unos buenos hospitales, que es importante, sino que tengamos también una información sanitaria adecuada antes de llegar a estos hospitales. Fíjense lo que dice otro autor, Víctor Lapuente, dice, nuestra administración necesita internalizar talento, es decir, traer talento a las administraciones y externalizar el trámite. ¿Trámite qué más nos da? Esto al final va a ser una máquina, al final va a ser la inteligencia artificial, al final muchas veces serán los robots, como les diré más adelante, y con regímenes de empleo quizá más dinámicos, más relacionados con el rendimiento, con el cambio, con la adaptación al cambio. Dice, y no en superar oposiciones. Esto en relación con España, pero en relación con otros muchos países, la situación es todavía más dura, en el sentido de que hay que atraer a la administración pública al talento, pero hay que atraerlo de una forma un poquito más flexible que en estos momentos se han producido y se está produciendo en Europa, porque de esta manera conseguiremos personas más relacionadas con la sociedad y más adaptables al cambio, que es lo que nos interesa. Fíjense, recuerden estas palabras de algunos autores muy conocidos, por ejemplo, Acemoglu y Robinson, que por cierto acaban de hacer otro libro muy interesante que se les recomienda, que se llama El pasillo estrecho, sobre las instituciones, y el profesor Aguilar, que es miembro del Consejo Científico
del CLAD cuando señala que el éxito o el fracaso de un país depende de la calidad de sus instituciones públicas. O tenemos instituciones públicas sólidas que cumplan sus funciones con prestigio y que estén cerca de los ciudadanos, o no las tenemos. Y si no las tenemos, muy probablemente nuestro sistema, nuestro Estado, nuestras administraciones funcionen muy mal y generen una gran desconfianza por parte de los ciudadanos. Y fíjense estas ideas que me parecen esenciales para que ustedes reflexionen sobre ellas. Dice, de trabajar para a trabajar con. Dice, el medio elegido por el movimiento reformista en algunos países es regular minuciosamente la actividad pública, sino, dice, no es regular la actividad pública, sino liberar las fuerzas creativas de los trabajadores públicos que además de convertirse en contrapeso del poder político, obtienen licencia para innovar en la prestación de políticas públicas. Fíjense que las actividades de los políticos son cada vez más actividades de comunicación, de control parlamentario, de propuestas generales. En lo que se trata de gestionar la administración pública, esto hay que dejarlo, como decía Max Weber, por cierto, de cuyo fallecimiento se cumplen este mes 100 años, pues el planteamiento no puede ser que otro que le dejen a estos niveles de la administración pública que decidan incluso determinadas cuestiones para que tengan licencia, como aquí se dice, para innovar en la prestación de las políticas públicas. El reto número 3, pasamos ya al reto número 3 de los 4 que yo les quiero presentar en esta conferencia, es recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo podemos recuperar esta confianza? Al menos con 3 actuaciones que yo les señalo aquí. Por supuesto que hay muchas más, ¿no? Primera, y se desprende de todas las ideas que hemos estado señalando, la primera es fortaleciendo los servicios públicos. Son débiles, son pequeños, no tienen número suficiente de personal preparado. Fortalezcamos, invirtamos en ello, tengamos unos servicios de información sanitaria importantes, tengamos unos servicios de asistencia sanitaria importantes, tengamos unos servicios de fortalecimiento, en definitiva, de la democracia y de la relación con los ciudadanos que cumplan sus funciones. Segundo, incrementando su eficacia y transparencia. Su eficacia y su transparencia que se han puesto en duda, obviamente, durante todo este tiempo. Su eficacia se ha puesto en duda en la medida en que se ha planteado que, bueno, no somos capaces de luchar contra la pandemia. Tenemos dificultades, no sabemos cuántas personas hay, no sabemos hasta dónde va a llegar esta pandemia maldita, etcétera. Es decir, tenemos que incrementar su eficacia y su transparencia. Hemos hecho bien los números. Los hospitales han comunicado en tiempo y forma la situación. Hemos sido capaces de establecer las correlaciones o hemos tenido que cambiar cada cierto tiempo los criterios. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Y en tercer lugar, un aspecto que ya hemos señalado durante esta charla, que es la rapidez en la contratación. Tengamos también en cuenta que las cosas se pueden hacer más rápidamente y cuando estamos en una situación de urgencia, muchísimo más rápidamente. Y en algunos casos lo hemos conseguido. Pues a lo mejor también en el funcionamiento habitual de las administraciones podemos lograrlo. ¿Qué reflexiones se nos ocurren después de esta pandemia? Pues unas cuantas, algunas de ellas en forma interrogativa. Primero, los servicios presenciales en las administraciones públicas hoy y en el futuro. En este momento todavía en la mayoría de las administraciones las personas están en casa, o muchas de las personas están en casa. Solamente la alta dirección y algunos servicios esenciales son los que
están desarrollando sus actividades de forma presencial. Ahora todos lo justificamos, pero ¿y en el futuro? En el futuro los funcionarios van a tener que estar cada día. Pues no lo sabemos. No lo sabemos ¿por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta con el teletrabajo que muchas de las cuestiones que hacíamos en el trabajo presencialmente la hemos podido hacer desde casa. Y en consecuencia, si esto ha sido así, a lo mejor algunas de ellas las podremos seguir haciendo desde casa. Y eso supondrá que a lo mejor algunas horas o días durante nuestro tiempo de trabajo podremos permanecer en casa o no, según el tipo de trabajo que tengamos cada uno de nosotros y según lo que en principio legislemos sobre ello. En España se está planteando en este momento la realización de una norma sobre teletrabajo. En Argentina acaba de aprobarse, pero solamente entrará en vigor después de que termine la epidemia, han señalado ellos. Por tanto, una gran pregunta es, ¿en todas las oficinas, todos los funcionarios tendrán que estar cada día? Pues habrá que estudiarlo, habrá que redimensionar a lo mejor de algunas organizaciones, incluso los despachos, en función de la distancia, en función de aquellas personas que puedan estar más cerca unas de otras y en función de evitar, obviamente, los contagios hipotéticos. ¿Los trámites van a ser cada vez más virtuales? Pues probablemente sí, así venían siendo, pero probablemente, tal como ha dado el paso adelante que la pandemia nos ha empujado, es que prácticamente todos van a ser virtuales. Y por tanto, tenemos que agudizar los sistemas en los que las personas son capaces de hacer esos trámites virtuales. Primero, con capacitación. Segundo, haciéndolo más fácil. En el sentido de no dejando que tengan que meter no sé cuántas claves para solucionar cualquier problema, ¿no? Aquí hay un tema que nos ayuda, que por ejemplo la desigualdad en acceso a Internet, que parece que es más pequeña que la desigualdad en renta y patrimonio. Eso es en España y en los países sudamericanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un smartphone, junto a sí, incluso las familias más modestas. Por tanto, si esa comunicación de los ciudadanos debemos aprovecharla, ¿no? Y debemos aprovecharla también porque nuestra administración pública será más virtual, como estamos señalando en estas reflexiones. Segundo, porque estará formada por robots en ocasiones. Ya está formada por robots en algunas de las cuestiones relacionadas con la administración pública en los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de introducir determinados datos, a lo mejor pagar algún tipo de tasa y a partir de ahí el trámite está resuelto. Y eso lo puede hacer una máquina exactamente igual como en este momento hacemos determinadas cuestiones de forma automática en los cajeros automáticos, por ejemplo, de los bancos. Y tercero, porque deberá ser mucho más innovadora. La administración pública no tiene que ser reactiva solo, tiene que ser proactiva, en el sentido de que nuestra administración pública tiene que ir a la búsqueda de los problemas y a solucionarlos. No solo cuando hay un problema vamos a ir detrás de él, porque nos pasará como con la pandemia, ¿no? Desde luego que hemos solucionado todo lo que hemos podido y desde luego que cuando esta administración pública era más fuerte, estaba más preparada, tenía personas de un funcionamiento y de una experiencia mayor, pues hemos podido adelantar más que cuando no era así. Pero en todo caso, tenemos que tener algo, un músculo mayor en las administraciones para hacer frente a todos estos problemas. Y así entramos en el reto número 4 y último de nuestra exposición, que es prepararnos para la cuarta revolución.
revolución industrial. La cuarta revolución industrial está aquí ya, llena de un sentimiento, digamos, casi de miedo a algunos miles de trabajadores, en el sentido de que todas las revoluciones industriales han supuesto una modificación del trabajo de las personas y en algunos casos han supuesto la pérdida de ese trabajo. Pero fíjense que cuando vemos las tres revoluciones industriales anteriores, también nos hemos dado cuenta de que al final el número de trabajadores ha sido superior, no ha sido inferior. Aunque es verdad que ha habido personas que han tenido, recuerden ustedes, cuando las primeras máquinas en el campo, ¿no? La lucha contra lo que se llamó el maquinismo, ¿no? La lucha contra estos, cuando había un campo de 50 hectáreas que necesitaba 500 trabajadores y de pronto con un tractor o con dos tractores y en unos pocos días solucionaban el mismo problema que los 500 trabajadores. Bien, obviamente perdieron su trabajo, pero lo que se trata es de llevarlos hacia otros lugares y, bueno, que trabajen en otro tipo de cuestiones o que pura y simplemente el número de horas de trabajo de las personas también se puede reducir. No está escrito en piedra, ¿no? Que se tenga que trabajar 8 horas. A lo mejor las jornadas laborales tienen que ser más pequeñas, ¿no? Y por tanto, la cuarta revolución industrial, he hablado ya un poquito de la robotización y esta robotización va a tener lugar, obviamente, y en esta robotización las administraciones públicas, los bancos, los servicios públicos van a tener un papel absolutamente predominante. Los algoritmos también son una realidad ya y estos algoritmos van a tener lugar en cualquier tipo de trámites que se establezcan por medio de las normas correspondientes y que en definitiva sea que cuando una persona tiene estas condiciones, cuando una persona tiene esta edad, cuando una persona tiene tales certificaciones o tales estudios o tales consecuencias o condiciones de carácter social, pues se le concede tal o cual prestación. Tampoco es tan necesario tener a personas que lo hagan, sino que determinados algoritmos lo pueden hacer de una forma sistemática, por supuesto, sí, controladas por personas que revisen la consecuencia positiva, buena resolución de estos hechos. La digitalización de los expedientes empieza a ser un hecho ya en los países más desarrollados, en el sentido de que impide, por ejemplo, que se establezcan, digamos, personas o consecuencias positivas para algunas personas al que no tenían derecho. Es decir, no se puede alterar el trámite. La digitalización permite, en definitiva, digamos, una mayor justicia y, si me apuran ustedes, una mayor rapidez, en el sentido de que cuando se cumplen las condiciones, eso de forma automática se puede solucionar y no hay que esperar 15 días, ni 20 días, ni 30 días, ni 40 días, ¿no? Y, en cuarto lugar, la cuarta revolución industrial va a señalar también la necesidad y la obligatoriedad de que nuestros funcionarios públicos, no todos, pero sí una parte, no escasa de ellos, sean personas que trabajen en teletrabajo. Es decir, que lo mismo que hemos visto durante estos meses, pues se puede producir en el futuro, quizás no para todos y quizás no todo el tiempo, pero sí con frecuencia y para generar satisfacción, porque en general parece que a los funcionarios la situación les ha parecido razonablemente positiva, aunque en todo caso tendremos que ver unas encuestas mucho más científicas en el futuro y tenemos que ver también los resultados desde el punto de vista de cómo hemos llevado
las actuaciones de los poderes públicos, si hemos sido más eficaces o hemos sido menos eficaces. Y aquí hay otra reflexión importante. Dice, tenemos un problema. Dice, no entrenamos a la gente para un trabajo creativo. ¿Por qué? Porque la universidad lo que hace es que nos enseña el conocimiento, pero resulta que el conocimiento es cada vez menos importante. No es que no sea importante, es importante, pero resulta que el conocimiento está ya en Google, como decía un conocido mío. ¿Y de qué me sirve conocer el artículo 3º de la Ley de Contratos del Estado en su literalidad, cuando en un clic del propio smartphone o del celular, del móvil, como decimos en España, perdón, lo puedo obtener de inmediato? Pues es importante la creatividad para solucionar los problemas. Y esa creatividad, fíjense, recuerden las ideas que les he señalado con anterioridad, esa creatividad no viene por saberse los temas de una oposición. A lo mejor hay que modificar también los sistemas selectivos o empezar a pensar en modificar los sistemas selectivos. A veces en algunos países se está atrasado. En la Unión Europea los sistemas selectivos son más abiertos. Se les enseña a la gente o se les selecciona en función de su capacidad de trabajar en equipo, de comunicación, de resolver problemas. Y por tanto, de lo que estamos hablando es de una gestión pública innovadora, que tenga, y con esto ya prácticamente termino mi exposición, pero sí me gustaría dejarles a ustedes algunas ideas positivas. La primera, que sean unos funcionarios profesionales, no unos funcionarios que por su pertenencia a un determinado partido político, una determinada ciudad, una determinada raza, religión o creencia, aparezcan en una administración pública durante un corto o medio periodo de tiempo, sino que sean profesionales y que cada vez vayan aprendiendo más. Segundo, que sea una administración pública que utilice las tecnologías de la información y las comunicaciones. Siempre se puede responder, claro, ¿usted qué cree? ¿Que no las utilizamos? Sí, las utilice de forma sistemática, continuamente. Y cuando digo las utilice, haga que los propios ciudadanos también las utilicen, de manera que resuelva las cuestiones por medio telemático, mediante todas estas actuaciones que hemos dicho con anterioridad, relacionadas con las cuestiones relativas al teletrabajo, por una parte, por otra parte, a la posibilidad de resolver las cuestiones muy rápidamente por medio de sistemas en los que el ser humano participe relativamente poco, en la medida en que solucione las cuestiones, en definitiva, con mayor satisfacción para los ciudadanos y, por tanto, más rápidamente. Que participe con ciudadanos y empresas, que colabore, participe, que se deje, que el funcionario escuche, que la administración escuche cuáles son las soluciones que proponen las personas, que planifique y ejecute las políticas públicas. Parece obvio, pero no, fíjense que el presupuesto se lo ha comido todo y ha comido incluso la planificación. La planificación ya no va más allá de un año. Es difícil ir más allá de un año. Entonces, resulta que hay proyectos que tiran más allá de un año. Resulta que es necesario consensuar determinados proyectos incluso con la oposición, incluso con los partidos que nos parecen más lejanos a la ideología de un determinado gobierno. Y por tanto, hay que planificar y hay que ejecutar, no solo proponer, no solo prometer hacer determinadas cosas, sino que resolverlo. Y hay que apropiarse de la creatividad ciudadana. Los ciudadanos son muy creativos, las empresas, y en consecuencia la administración pública tiene que estar muy cerca de ellas y apropiarse de ellas. Y practicar, en definitiva, la gobernanza, que es
aquí hacemos una definición que es la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. Y por tanto, esto es tanto cuanto yo les tenía que decir y les agradezco a todos ustedes sinceramente que hayan tenido la amabilidad de escucharme a horas tan tempranas. Muchas gracias. Creo que ahora ustedes me pueden poner unas preguntas que yo intentaré contestar. A ver, hay una primera pregunta de nuestra querida amiga Carmen Seisdedos, que dice: ¿qué papel tiene la capacitación en esa transformación para el fortalecimiento institucional y para recuperar la confianza de la ciudadanía? Bien, el papel de la capacitación es esencial. Ustedes saben que, por ejemplo, el CLAD realiza todos los años algunos eventos relacionados con la capacitación y nosotros tenemos la idea siempre de que esta capacitación esté relacionada de alguna manera con las necesidades de la población, con las necesidades ciudadanas. Hay múltiples escuelas, prácticamente todos los países iberoamericanos tienen una escuela de administración pública. Son los INAPs y las escuelas correspondientes. Todos los años hacemos alguna reunión y también intentamos trabajar y participar con las instituciones de carácter autonómico, como por ejemplo el Instituto Andaluz de Administración Pública, del que yo he sido profesor desde hace muchos años, ¿no? Entonces, la capacitación es esencial. O nosotros nos formamos y nos formamos cada día. En algunos países, fíjense que tienen algo que es importante. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina tienen la obligación de formarse un número de horas cada año. Fíjense que en España esto es un elemento relativamente desconocido. Incluso a veces, cuando un directivo va mucho a los cursos, pues casi es criticado, ¿no? En el sentido de que, bueno, este no tiene nada que hacer en el trabajo. No, yo creo que hay que leer libros, hay que formarse, hay que debatir, hay que discutir, hay que participar en grupos de trabajo innovadores. Esto es fundamental. Por tanto, la labor de los institutos de administración, la labor de la capacitación es esencial, porque uno no nace sabiendo, o incluso sabía algunas cosas que probablemente ya olvidó. Ahora tiene que reciclarse, tiene que trabajar de otra manera. Nadie nos enseñó en la universidad ni en el instituto a trabajar en equipo, y probablemente sí se nos puede enseñar en los institutos de capacitación. Por tanto, el papel de la capacitación y de los institutos es fuerte, es alto. Y son estas instituciones las que nos van dando ideas, estas instituciones son las que nos van modelando de una forma distinta y son las que en definitiva proponen cómo mejorar el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Juan Carlos González, el director de la institución, nos hace también una pregunta. Dice: ¿el exceso normativo en toda América Latina y en España debe ser revisado? ¿Es un lastre para actuar con rapidez y eficacia? Sí. Fíjense que tanto Juan Carlos como yo hemos vivido incluso algunas épocas donde sobre todo fueron los franceses, ¿no? Inventaron aquello de legislar con mesura. Hombre, no legislen ustedes tanto. En este momento ya se legisla tanto que ya ni siquiera los expertos, los altos funcionarios en las administraciones públicas ya somos capaces de leernos el boletín oficial del Estado, cuando antes era lo que hacíamos todas las mañanas, nada más de llegar a la oficina, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que legislamos demasiado y no hay que legislar tanto. Y sobre todo hay que eliminar otras muchas leyes que estaban ya presentes, ¿no? Y este exceso normativo es una realidad, porque fíjense
por poner el caso español, es que lo que hacen todas las comunidades autónomas con mucha frecuencia es no innovar, sino traducir las normas de carácter general del Estado al ámbito absolutamente regional. Yo creo que muchas veces no sería necesario, pero en todo caso se hace. Y en todo caso, la selva legislativa existente es la que hace pronunciar fuertes diatribas a los profesores de Derecho Administrativo cuando señalan que en realidad en España hay 17 o 18 regímenes jurídicos distintos para cada cuestión. Por ejemplo, en materia urbanística, por ejemplo, en materia de alimentación, por ejemplo, en materia relacionadas con otras cuestiones comerciales, ¿no? Y eso es una dificultad. Entonces, yo creo que hay que legislar cuanto menos mejor, hay que automatizar los procedimientos y hay que, en definitiva, tener en cuenta cuáles son las necesidades de los ciudadanos y no seguir haciendo las cosas que hacíamos ya hace 20 años, sino innovar, inventar, tener más confianza con los ciudadanos y entender cuáles son sus demandas. Si somos capaces de entender sus demandas, seremos capaces de proponer soluciones. De manera que muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Espero que mi intervención les haya sido útil y, como siempre, pues estoy a su disposición como persona interesada en los ámbitos de la administración pública y como andaluz que soy. Muchas gracias.